Continuando con el ejercicio, podemos hacer el estado de resultados operacional según el enfoque de costeo variable. Eso significaría que nuevamente tenemos que calcular los ingresos por ventas. Los ingresos por ventas corresponden a la multiplicación de el precio de venta bruto por la cantidad que vendimos, no por la cantidad que produjimos. Entonces la cantidad vendida equivale a 162.000 unidades. Eso significa que tenemos 809 millones y fracción de ingresos por venta, lo mismo que en el enfoque de costeo por absorción. Las diferencias van a empezar a aparecer ahora cuando consideremos solamente los costos variables. Nosotros hemos dicho que la materia prima siempre va a ser variable, porque si yo no produzco nada, entonces no consumo materia prima. De tal manera, el costo unitario de la materia prima directa es de 1.511 pesos. Y eso tenemos que multiplicarlo por el total de las unidades que produjimos, que son de 200.000 unidades. Ese fue el costo de nuestra producción. Entonces, por concepto de materia prima directa variable, nosotros ocupamos 302.260.000 pesos. En cuanto a la mano de obra directa variable, tenemos también que tomar el valor del costo de mano de obra directa unitario, 420 pesos, y lo multiplicamos por la cantidad que produjimos, 200.000 unidades, y de esa forma tenemos el costo por mano de obra directa variable. Y aquí hay una diferencia con lo anterior, porque si hablamos de costo indirecto de fabricación variables, consideramos solo de momento los costos indirectos de fabricación variables. De momento nos olvidamos de los fijos, y eso significa que tenemos que multiplicar los 292 pesos de CIF unitario por la cantidad que produjimos, que fue 200.000. Y eso significa que arrojamos costos de 58.310 pesos por concepto de CIF. De esta manera, el costo variable va a ser la sumatoria de la materia prima directa variable más la mano de obra directa variable más los costos indirectos de fabricación variables. Ese cálculo nos arroja que tuvimos costos de 444.570.000 pesos, y eso hace que el margen de contribución, es decir, los ingresos por ventas menos el costo variable, sea de 365.106 pesos. Ahora, aplicando los gastos de administración y ventas variables, tenemos que gastos de administración variables no tenemos solamente gastos de administración fijos. Entonces tendríamos que considerar los gastos de ventas variables, que fueron 97.161.120 pesos, y de esa forma tenemos que, para calcular el margen de contribución neto, tenemos que restar al margen de contribución bruto los gastos variables. Eso significa que ahora tenemos un margen de contribución neto de 267.944.880 pesos. Ahora nos vamos con los costos fijos. El costo fijo que teníamos hasta el momento era solamente el relacionado con los costos indirectos de fabricación fijos. No tenemos otro costo fijo, entonces eso lo incorporamos en este ítem. Y en cuanto a lo fijo, también tenemos gastos de administración y venta fijos.
¿Tenemos gastos de administración fijos? Sí, son 2.320.000. Y también tenemos gastos de venta fijos, que son 1.700.000. Entonces eso nos lleva a que para calcular la utilidad neta operacional tengamos que restar al margen de contribución neto los costos fijos y los gastos fijos. Y de esa manera tenemos una utilidad neta operacional de 262.496.880 pesos, que fue lo mismo que nos dio en base al enfoque de costeo por absorción. Ahora, si nosotros quisiéramos valorizar los inventarios, tendríamos que tener el costo unitario de producir cada artículo. Lo que significa que podríamos tomar nuestro costo de ventas y dividirlo por la cantidad que produjimos, que fueron 200.000 unidades. Eso significa que cada artículo tuvo un costo unitario de 2.230 pesos. Eso significa también que nosotros tenemos que, para poder dar con el valor de las existencias, tenemos que multiplicar este valor, el costo unitario, por la cantidad de artículos que no vendimos, por lo que permanece dentro de todavía de nuestra contabilidad en la cuenta existencias. Lo que no vendimos fue el 19% de la producción, o sea, los 200.000 por 0,19. 19% de producción que no vendimos, vendimos solamente el 81% de la producción. Eso significa que tenemos una producción no vendida valorizada en... perdón. Nos adelantamos un paso. Aquí en este caso todavía no correspondía multiplicar, sino solamente establecer la producción que no vendíamos. Lo corregimos de inmediato. Ahí sí. Lo que no vendimos fueron 38.000 unidades. Entonces ahora, para hacerlo más ordenado, ahora calculamos el valor del inventario no vendido, el que permanece en la contabilidad de nuestra empresa. Entonces, si hablamos de que el costo unitario de cada uno es de 2.230 pesos de costo, multiplicado por 38.000 unidades que no vendimos, significa que tenemos una existencia valorada en 84.739.620 pesos. Si hacemos lo mismo en el enfoque de costeo variable, vamos a ver que el costo unitario de cada artículo fue del costo variable dividido por la cantidad producida, por 200.000. Eso significa que ahora nuestra producción vale 2.223 pesos, es decir, un costo más bajo que en el caso anterior. De esta forma, la producción que no vendimos fue la misma, fueron 38.000 unidades, y para valorizar las existencias tenemos que multiplicar el costo unitario por la producción que no vendimos, y de esa forma vemos que lo que nos sobró equivale a 84.468.300 pesos.
Es decir, tuvimos una diferencia relativamente pequeña, pero diferencia al fin y al cabo en cuanto a la valorización de nuestras existencias.